Hola a todos, aquí el profesor Alrot, un día más en Historiados, tu canal de historia de confianza. En el episodio de hoy de Podcast con Historia vamos a tratar el tema de Napoleón Bonaparte. Bueno, el tema de Napoleón podemos dividirlo en tres grandes periodos. Un periodo llamado el Consulado, es decir, el inicio de su gobierno entre 1799 y 1804. Un gobierno llamado el Imperio, que será entre el 1804 y el 1814. Y por último podríamos hablar de cuáles fueron o cuáles son exactamente las causas del fin de ese gobierno de Napoleón. Comenzando con el primer periodo, el periodo del Consulado, recordemos que en ese 1799, durante el periodo que se llamaba la República Conservadora o el Directorio, Napoleón da un golpe de Estado. Ese golpe de Estado, que sucede en 1799, fue respaldado por gran parte de la burguesía, sobre todo la burguesía moderada. La intención que tenía Napoleón no era la de retornar al antiguo régimen, sino la de consolidar todos los valores de esa burguesía moderada. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en ese mismo año, tras el golpe de Estado, el general es nombrado cónsul, iniciándose ese periodo, y lo que vemos es un gobierno muy personalista y autoritario en el que elimina la separación de poderes y la declaración de derechos. El fin principal de Napoleón durante estos primeros momentos es acabar con la inestabilidad que había reinado en los años de la Revolución, consolidar los principios revolucionarios más moderados y sobre todo fomentar y reactivar la economía que estaba cayendo. Para poder llevar a cabo este proceso, estos cambios, divide el territorio en una serie de prefecturas que se encargaban de mantener el orden en las distintas provincias. Pero para el control de esas prefecturas le interesaba mucho crear liceos que surtirían de nuevos funcionarios para esta administración, unos funcionarios que habían sido educados para ese puesto. ¿Cómo afianzó durante esta primera parte de su gobierno su posición? Bueno, pues Napoleón permitió que volviesen todos los exiliados de esa revolución y firmó un concordato con la Iglesia para restablecer las relaciones que se habían roto tras las desamortizaciones que se habían llevado durante la revolución. En 1803, Napoleón comienza su periodo de conquista por Europa y un año después, en el 1804, hablamos ya del segundo periodo, el Imperio. ¿Por qué? Porque se hará coronar emperador por el propio Papa. Este periodo de expansión, un periodo mucho más conservador militar, se basa sobre todo en el nuevo ejército, que era superior a nivel tanto en soldados, a nivel militar, como a nivel de técnica. Esta superioridad la vemos en la primera gran victoria en la batalla de Austerlitz en 1805, que vence a rusos y austríacos juntos. Tal es ese poder, esa superioridad con respecto a los demás, que consigue crear un estado tapón, que lo llamará la Confederación del Rin, así como nuevos estados, tanto el de Westfalia como el Gran Ducado de Varsovia. Sin embargo, si en tierra estaba consiguiendo todo lo que quería, en mar tenía bastantes problemas. ¿Por qué? Principalmente todos surgen a partir de esa pérdida que tuvo contra Nelson en Trafalgar en 1805. Por lo tanto, Napoleón y su ejército quedaba enmarcado dentro del nivel territorial, dentro de Francia, y no podían expandirse a nivel marítimo. A la vez que llevaba a cabo toda esta expansión territorial, Napoleón llevó a cabo una política muy interesante, y era la de colocar a todos sus familiares en los distintos países que iba conquistando. Por ejemplo, vemos a José Bonaparte como rey de España, a Luis en Holanda, a Jerónimo en Westfalia, a Eugenio en Italia o a Murat en Nápoles. Pero, ¿cómo era la reacción que tenía la gente ante esta situación, ante esta expansión del Imperio Napoleónico? Pues lo que vemos es que dentro de los países ocupados había dos grandes visiones. Por un lado tenemos que cuando se abolía esa monarquía absoluta, se suprimían los derechos feudales y provocaba cierta simpatía por algunos grupos sociales. Esta aceptación o este apoyo en España se llamó, por ejemplo, el grupo de los afrancesados. Sin embargo, también tenemos la reacción de que ante una invasión de un ejército extranjero, toda la violencia que se generaba por la conquista y la sumisión a los intereses que tenían ahora con respecto a Francia generaba un fuerte sentimiento antifrancés. Por lo tanto, vemos eso, un apoyo y una negativa. El fin ya de Napoleón, este último punto del que deberíamos de hablar, llega cuando se une una sexta coalición de grupos o de estados absolutistas en contra de Napoleón y lo derrotan en la batalla de Leipzig en octubre de 1830, consiguiendo que se desmorone el imperio.
Esto lleva a que los propios generales de Napoleón le obliguen a abdicar en Fontainebleau en 1814, permitiéndole que conserven el título de emperador, pero obligándole a que se retire a la isla de Elba, de la cual él será gobernador. Unos años más tarde, ya en 1815, consigue escapar, venciendo a la gente que le retenía, y llega a París, estableciendo un nuevo periodo de gobierno que se llama el periodo de los 100 días. Aquí creará una nueva constitución y conseguirá atraer a su persona a todos los veteranos de las campañas anteriores. ¿Qué sucede? Que volverá a enfrascarse en un conflicto a nivel exterior contra las grandes potencias y será derrotado en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. Esta pérdida lo que llevará es que a los políticos franceses no les guste la situación y lo obliguen a abdicar, a pesar de que el pueblo estaba a favor de que Napoleón continuase. Así Napoleón decide o es obligado a abdicar en su hijo Napoleón II y lo recluyen en la isla de Santa Elena, que se encontraba al sur del Atlántico. Residirá en esta isla hasta que muera el 5 de mayo de 1821. En siguientes podcasts lo que vamos a tratar sobre todo es la reacción absolutista que surge a este imperio napoleónico con ese Congreso de Viena del 1814 y 15, así como todas las oleadas revolucionarias que sucederán en 1820, 1830 y 1848.